Bueno, otra propuesta, otra entrega de Diálogos con Chacra, decíamos, siempre con los protagonistas del campo argentino, en una Argentina y en una región, ¿no?, que produce alimentos para el mundo, y siempre hacemos hincapié en lo que son las novedades, en lo que es la tecnología, la innovación. Y en este caso vamos a hablar de un tema especial, particular. Le vamos a pedir a Sergio de Sorsi, que es director de Keiagro, los granos como instrumento financiero para el mercado inmobiliario, una herramienta revolucionaria. Así que bueno, Sergio, gracias por estar aquí en Gracias Diálogos. a ustedes por invitarme y poder transmitir de qué se trata esto. Ahí está. Bueno, ¿de qué se trata? A ver. Bueno, Keiagro nace como una idea desde Keimex, Argentina. Keimex es una inmobiliaria de origen francesa que desde hace ya varios años está en la Argentina. Nosotros hemos crecido significativamente en 4 o 5 años. Ya ocupamos y tenemos oficinas en Uruguay. Tenemos más de 20 en la Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile y ahora en República Dominicana. ¿Keimex inmobiliaria rural o inmobiliaria general? Es una inmobiliaria general. A mí me invitan a participar en esta para hacer el tema de Keiagro Negocios, que era el real estate rural de estancias y campos. Y como soy productor, bueno, no me puedo quedar quieto y empecé a discutir y a hablar de las necesidades del hombre de campo. En realidad, el campo argentino ya hace muchísimos años, 40, 50 años, que no tiene créditos. Los créditos que existen son a tasas impagables, ninguna producción puede pagar las tasas de intereses que hoy hay que pagar. Por lo cual, si estaba en el rubro inmobiliario, ¿por qué no hacer un crédito o un instrumento financiero donde el productor pudiera pagar con su producción ampliar su superficie productiva o comprar un departamento? ¿Y por qué ha sufrido tanto el productor argentino? Vos sabés que a partir de la década del 90 hubo una gran transformación en el país. Y de 600.000 productores quedamos apenas 256, 260.000 productores, de los cuales el 80% de esos productores son empresas familiares. Desde la década del 90 a la fecha, esas empresas familiares ya están empezando a trabajar las segundas, terceras y cuartas generaciones. Y no han podido seguir creciendo en unidades productivas y obviamente la rentabilidad se va achicando. Sí. Y tenemos hoy la realidad de que tenemos un montón de productores que no tienen acceso a una vivienda. Entonces hay una herramienta que se conoce ya de hace 30 años, que es el canje de granos por insumos. Entonces, si existe el canje de granos por insumo o bienes de uso, ¿por qué no puede haber un canje de granos por un inmueble o por un pedazo de campo para extender la unidad productiva? O sea, presentado así parece algo muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo. Una idea que, bueno... Es muy sencillo. No fue tan sencillo ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque había un montón de resoluciones y un montón de cuestiones legales e impositivas donde el canje se podía hacer siempre y cuando fuera por bienes de capital. Entonces, es decir, lo podías hacer por un insumo, por un fertilizante, por la semilla, o lo podías hacer por una maquinaria o una camioneta, pero con un bien inmueble era complicado. Bueno, estuvimos más de un año trabajando y con todo el aparato de nuestra inmobiliaria, el área legal y el área impositiva, y después empezamos a buscar socios estratégicos para poder, porque nosotros, si bien esto es una inmobiliaria, no es una tomadora de grano. Nosotros lo que tenemos que hacer es pagar el grano con plata, o la propiedad con plata. Entonces comenzamos a trabajar muy fuertemente con algunas cooperativas, entre ellas la cooperativa La Unión de Pose, provincia de Córdoba, que tienen la marca exclusiva y que tienen muchas cooperativas que están adheridas a la marca que se llama Agrocanje. Entonces ahí unimos
agrocanje de las cooperativas que pertenecen institucionalmente a asociaciones cooperativas argentinas, con el Key Agrocanje, que es nuestra herramienta financiera. Y empezamos después de un año y casi medio trabajando, un poquito más, empezamos a trabajar y comenzamos a impulsar estas operaciones. Perdón, ¿y las cooperativas qué aportan o cuál es el cambio? No, el tema es así, un productor necesita o ampliar su campo, ampliar su unidad productiva o comprar una propiedad porque se le va un hijo a estudiar. Entonces, él se comunica a través de la cooperativa o se comunica a través nuestro y dice, bueno, ¿cuánto sale esta unidad? Sale $100.000. Listo, yo tengo $100.000 en soja. La operación es entre esa cooperativa con el productor y nosotros lo que hacemos es, le gusta esta propiedad, es buscarle el campo, la propiedad que quiere y hacemos la intermediación para que ese hombre, ese señor, ese productor pueda tener su propiedad y el canje de grano lo hace con la cooperativa y la cooperativa a los 7 días, que es cuando se termina la facturación final de la FIP, puede hacerse de los dólares el dueño de la propiedad. O sea que la que paga es la cooperativa. ¿Cómo? La que paga es la cooperativa. La que paga es la cooperativa. Ajá. Nosotros hacemos la intermediación y le hicimos y buscamos las herramientas legales como para poder hacerlo. ¿Y hasta ahora eso hace cuánto tiempo que funciona? Y nosotros, ¿cuántas operaciones se han hecho? Hemos estado desde hace un año, tenemos 70 operaciones realizadas y con éxito. Hay veces que en vez de esperar 7 días hay que esperar un poco más porque el cereal está en un silo bolsa dentro del campo, entonces es necesario hacerle todos los análisis para saber la calidad y sobre la base de esa calidad se fija el precio del cereal, pero a partir de que ese análisis está hecho, la operación se puede hacer y se puede estar concluyendo en 7 días. ¿Y Keymex cómo surge la idea de tener un sector de agronegocios? En algún momento Keymex me invita a dar una charla sobre cómo veía el negocio inmobiliario agropecuario y cuáles eran las diferencias que teníamos con países productores similares a la Argentina y cómo veía el mundo el mercado inmobiliario rural argentino. Yo di 2 o 3 charlas y en un momento me invitaron a sumarme como socio de una de las oficinas y empezar a hablar de poner Key Agrocanje, negocio de chacras y estancias. Y bueno, no lo pensé mucho, me gustó el desafío y ahí estamos. Charlando con Roberto Frenkel Santillán, que es justamente el vicepresidente de CAIR, sí. Él me hacía referencia al tema del campo, cómo se hace para comprar y vender un campo. Él empezó con un caballo y lápiz y papel, ¿no? Sí. Hoy hay satélites, ¿no? Hay drones, sí. En fin. Hablemos un poquito de eso. Ya, es un tema apasionante. Nosotros hemos incorporado hoy herramientas y tecnología muy importante partiendo desde un software que tenemos en los drones donde podemos hacer una temporalidad en el viento de 20, 30 años a la fecha, sabiendo qué pasó con ese campo y qué ha pasado, qué se ha sembrado, cuál es su historia, qué ha pasado con meses de mucha lluvia, qué ha pasado con la sequía. Y podemos hacer una historia de 20, 30 años a la fecha con total tranquilidad. Es como una topografía sí, computada. Sí, es más, podemos desde el aire, nosotros cuando viene el dron, vuelve el dron, nosotros sacamos el software, podemos estimar ya casi con muy poco margen de error a qué profundidad está la napa de agua y qué tipo de agua tiene. Más allá de eso, hacemos todos los análisis que hay que hacer de tierra, de suelos, y hacemos el análisis de agua que corresponde, lo llevamos al laboratorio. Y en realidad tenemos en cada camioneta tenemos un laboratorio móvil, somos todos profesionales del agro, y ya vamos sabiendo, cuando estamos volviendo para devolver la tasación del campo, ya estamos sabiendo el tipo de agua, el tipo de suelo, las series que tiene,
y bueno, hay un montón de detalles que hacen a las mejoras del campo. Claro, porque hablábamos también que no hay formación de martilleros rurales. No hay formación. No hay formación. Mira, la mejor formación de un martillero rural es haber vivido en el campo. Ajá. Haber caminado el campo, haber sufrido el campo, porque el campo en la Argentina se sufre. Vos sabés que una de las cosas que siempre son escasos son los recursos. Entonces, el productor argentino realmente es una maravilla comparado con otros productores del mundo, porque tienen que ser todo con mucho sacrificio. Fíjense, me llama un productor esta semana y me dice, quiero aumentar mi superficie agrícola, pero es muy difícil en la Argentina, por la cantidad de impuestos que tenemos, más el tema de las retenciones. Y si comparás con países muy cercanos, limítrofes, Uruguay, Brasil, no tienen retenciones. Nosotros, más allá de las retenciones, tenemos impuestos a la ganancia, tenemos ganancia mínima presunta, un montón de impuestos que lo podríamos convertir en uno solo. Pero bueno, este es el país que nos tocó y la tenemos que pelear. Por eso esta para mí y para los productores que ya la han probado es una herramienta muy fácil, muy sencilla y de fácil acceso. ¿Es conocida la herramienta o no? ¿O estamos en esta etapa de comunicación que es fundamental? ¿No? Estamos en esta etapa de comunicación porque a medida que íbamos avanzando, íbamos ajustando todas las cosas que por ahí nos demoraban la operación. Entonces, a medida que comenzamos a tener ya clara bien toda la operatoria, porque nos metimos en el mundo cooperativo, nos metimos también, estamos haciendo tratativas con el mundo de YPF Agro para hacer lo mismo, el canje también a través de ellos. Y lo fuimos ajustando a medida que fue avanzando y hoy tenemos una operación ya clara, sencilla y que la podemos cancelar en 7 días. El señor productor se puede hacer de la propiedad y el señor vendedor se puede hacer del dinero fácilmente. Bien. No hay muchas complicaciones. Bien. No hay muchas complicaciones. Bueno, o sea que el camino a recorrer es, digamos, desafiante, bueno, sí, digamos, es ¿no? desafiante, pero, es desafiante como cuando se empezó el canje en la Argentina, no había créditos, entonces la gente recurría a la planta de silos que estaba en la entrada del pueblo y le decía, mirá, quiero sembrar maíz, quiero sembrar soja, pero no tengo el dinero. Entonces ahí se empezó de forma así común, pero sin estar legalizado el tema del canje. Hoy está todo legalizado. Incluso esta herramienta tiene ventajas impositivas. Ahí está, ese es un punto no menor, ¿no? Es un punto importante. Hacemos una pausa sí. Y continuamos con este Claro. tema, ¿no? El tema de los campos, el arraigo, los beneficios, bueno, y cómo ayudar al productor agropecuario a través de, en este caso, la presencia del director de Key Agro, Sergio de Sorsi, aquí en Diálogos con Chacra. Ya volvemos, ¿eh? Bueno, seguimos aquí en Diálogos con Chacra, ¿no? Como decíamos recién, todas las alternativas, las posibilidades, las innovaciones, lo que a lo mejor el productor no conoce, en este caso, los granos como instrumento financiero para el mercado inmobiliario. Así que, Sergio, bueno, hemos quedado prácticamente recién en un punto neurálgico, sí, que son las facilidades impositivas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos hablando? Sí, sí. En realidad el canje en sí, cuando es canje, tiene excepciones en... Estamos hablando de canje de granos. De granos por un bien. Un bien. Tiene excepciones en las retenciones de impuesto a las ganancias, exenciones en las retenciones del impuesto al IVA, en ingresos brutos en todas las provincias y depende cómo se realice el pago, también del 1,2 del impuesto al cheque. Es decir, esto... es una herramienta que te hace, digamos, podés llegar a tener facilidades
en las exenciones impositivas que son importantes, que depende en la categoría en que esté el productor. Son 3 categorías que están en el SISA, en el Sistema de Información, son entre el 7 y el 22%, que hablando en una propiedad en dólares es mucho dinero. Por ejemplo, ¿mucho dinero? ¿Qué porcentaje o cuánto? No, te estoy hablando del porcentaje entre el 7 y el 22% de acuerdo a la categoría que tenga el productor. Bien, bien. Y eso es realmente tentador. ¿Las operaciones que se han hecho, en qué parte? ¿En la Argentina? ¿En Buenos Aires? Mira, nosotros hacemos en todo el país, porque Key Agrocanje está en todo el país. Imagínate que cuando nosotros empezamos a trabajar nos enteramos que hay cooperativas en 556 localidades del país. Es decir, que lo que más se ha dado en el último tiempo y en los últimos tiempos son por extensiones de campo que son linderas o en centros neurálgicos de universidades, donde van los chicos a estudiar. Incluso también en las localidades cercanas a donde están los campos o donde están los productores, que por primera vez dejan de vivir en el campo porque se han comprado una casita en el pueblo, pero no obstante eso, yo ahí le digo, bueno, pero no abandonen el campo, claro, porque esto hace a lo que hablábamos del campo, a la ruralidad, a la costumbre, y a una cuestión cultural de que no me gustan las taperas. Claro, claro. Y es lo que está ocurriendo en muchas regiones del país. También otro dato interesante que tiene que ver con la tierra y con el campo es que la Argentina, Ucrania y Estados Unidos, ¿no?, forman parte, sí, de las tierras más ricas del mundo, ¿no? Sí, de las tierras más ricas del mundo, y los valores de Argentina realmente para el inversor que quiera invertir en la Argentina hoy está muy fácil de comprar en precios. La tierra en precios comparativos, incluso con Brasil, con Paraguay, con Brasil, las tierras argentinas están baratas. ¿Y eso qué significa? Y eso tiene mucho que ver con las cargas impositivas, tiene mucho que ver con las cuestiones económicas y políticas del país, y que no han hecho tentador a este país, y por lo cual, si bien en el último tiempo hoy han empezado a moverse nuevos precios y hay más demanda, más que nada en las tierras núcleos, y hoy con los precios de la ganadería también ha empezado a moverse mucho el mercado de campos ganaderos. Comparado, si lo seguimos comparando, no con Ucrania ni con Estados Unidos, comparándolo con las tierras de acá, de los países limítrofes, todavía estamos en una forma muy competitiva y con suelos muy baratos. Eso, competitivo, ¿no? Una de las cosas que charlábamos era esa, ¿no? La posibilidad de que haya más rendimientos, más productividad. Sí. Eso es un desafío importante, ¿no? Es un desafío importante. Es un desafío importante. Y yo creo que esto se va a dar a partir de que empiecen a bajar las retenciones y a partir de que se empiece a bajar la presión impositiva, el campo argentino va a explotar. Fíjense la diferencia, estábamos viendo desde enero a la fecha la soja ha ido bajando, el maíz un poco también, pero bueno, esto tiene que ver con lo que pasa en Brasil. Ya están en las 180 millones de toneladas de soja. Ya están en los 130 millones de toneladas de maíz, por lo cual ha impactado en el mercado de Chicago y está bajando el precio en toda Latinoamérica y en Argentina. Pero nosotros tenemos mucha tierra para producir, todavía tenemos y mucho potencial, porque lo que tiene el productor agropecuario es que sin plata tiene mucho potencial y sigue produciendo. Y eso en este país no va a seguir continuando, porque el productor tiene una pasión muy grande por lo que hace y en realidad por lo que hacemos, tanto sea en granos como en carne.
Y además, esta posibilidad también, que bueno, que está dando vueltas, ¿no? Pero ya se ha tomado una definición, ¿no? El acuerdo del Mercosur, Unión Europea, es como que se abre una ventana al mundo más amplia, más grande, ¿no? Sí. Yo para mí, esto va a ser, va a tener una importancia tan grande para la apertura de mercados que creo que hay que empezar a tener en cuenta que el 70% de las divisas que ingresan al país ingresan a través del campo y las economías regionales. Y cuando se mueven las economías regionales, cuando se mueve el campo, se mueve todo el interior del país y se mueve el país. Claro. Entonces va a tener una gran importancia el acuerdo con el mercado común europeo. Y además también está latente el tema vaca muerta y demás, la energía, la minería y demás, como para descomprimir esa carga impositiva, ¿no? Para el campo. Sí, pero llevará tiempo, pero muchos dicen, bueno, no sé, en 6 años se descomprime un poco esto, sí, ¿no? esto, además de descomprimirse, vaca muerta no genera empleos. Sí. El campo sí genera empleos. Y si vos... Pero en cuanto al ingreso de divisas, digo, sí, ¿no? Mira, yo hoy estaba contestando una sobre el tema de la producción que tenemos. Nosotros, si en cada pueblo de la Pampa Húmeda o de la región centro tuviéramos agroindustria que transformen lo que producimos en productos ya, en commodities y en productos ya elaborados, lo que se llama valor agregado. El valor agregado, no tendríamos desocupado ni pobreza en ninguna ciudad de la Argentina. Y que estemos sacando el grano entero a exportación es un gran error. Claro. Si hay que generar interés en los inversores, hay que generar interés en los inversores de afuera y de Argentina, y transformar todo lo que producimos, porque realmente Argentina produce mucho y muy bien. Lo que pasa también que venimos de contextos diferentes, ¿no? Ya entramos por ahí en el terreno político, pero donde se han cerrado mercados. Me parece que la perspectiva hoy es otra, es como que estamos aprendiendo la lección a nivel ciudadano, a nivel político, para avanzar por donde hay que avanzar, ¿no? Sí, venimos de una época muy complicada y muy difícil, donde de alguna manera quedamos afuera del mundo, y incorporarnos cuando ya se han perdido mercados es muy difícil, porque tenemos los competidores naturales, que son los países productores, que cuando ganan un mercado es muy difícil poder impedir que lo dejen. Entonces tenemos que volver a ganar mercado. Claro. Bueno, en el caso de la carne es un ejemplo, ¿no? La carne es un ejemplo. El mundo clarísimo. está demandando proteína. Sí, y a partir de la demanda de proteínas de China, todo cambió para la Argentina. Acá hay categorías que nosotros no consumimos, que sí la consume China, y también para el mercado común europeo. Hay una cosa que es muy curiosa, nosotros tenemos la cuota durante muchísimos años, la cuota Hilton no la cumplíamos, no llegábamos. Y eso era lamentable, muy lamentable. Pero tuvimos en 20 años 2 veces la prohibición de exportar carnes. Entonces era muy complicado poder producir en la Argentina, poder crecer en la Argentina, y era muy complicado ser productor. Ahora, acá hay un punto importante, ¿no? Que también se refiere a la comunicación. La responsabilidad, la pregunta en voz alta es del dirigente, del que conduce, o también el campo, que es el protagonista, tendría que haber sido un actor más importante, ¿no? en el terreno de las decisiones, ¿no? Sí, tenemos un error en el campo, no saber transmitir lo que nos pasa. Fíjense, cuando la ciudad empezó a movilizarse para defender el campo, fue gracias a todos los movimientos que hubo en el interior del país y en Capital Federal, evitar aquellas retenciones del cerca del 40%. Pero bueno, yo creo que es un déficit
de la dirigencia rural y de los productores no saber transmitir lo que nos pasa. Claro, y lo que es el campo argentino, ¿no? Que humildemente a través de Chacra lo hacemos. Volviendo al tema de los granos, ¿no? ¿Qué más quedaría por hablar o charlar o subrayar, ¿no? En este mensaje que por ahí muchos productores están viendo el canal y dicen, che, ¿cómo es esto? Nada, esto es una operación. Mira, gracias a Dios, hoy están volviendo en la Argentina, están volviendo los créditos hipotecarios. Pero esta operación para aquel que sea productor es mucho más sencilla y sin mucho papeleo. Tiene la intención de comprar una casa, tiene la intención de agregar a su unidad productiva más hectáreas, se comunica con nosotros si es una casa, un departamento, lo que sea, se lo buscamos, que él lo elija. En cualquier parte de la Argentina. En cualquier parte de la Argentina. Y a partir de la elección de esa casa y de la existencia del grano, él puede en 7 días ser propietario. Sin mucho papeleo, es un contrato de canje con una cooperativa. Y después también hay algo mucho más interesante también, que por ejemplo esto pasa en los campos que se pueden comprar con producción. Entonces, ahí sí se hace un canje con contratos forward o contratos a términos, con o sin opción. Entonces, puede comprar un campo a 1 año de plazo, que con un contrato forward puede hacer el canje. Para eso tenemos, si se pierde una cosecha, la obligatoriedad de hacer el seguro contra todo riesgo, y algunas otras coberturas que cubren de una posible pérdida por cuestiones climáticas. Bien. Sergio, entonces, pasando el limpio, las perspectivas son buenas, el sistema es novedoso, sí. El desafío que hay por delante también es atractivo. Es muy atractivo, y nosotros le estamos poniendo mucha pila a esto porque realmente cada vez que se lo explicamos a un productor se entusiasma. Qué bueno. Se entusiasma con la posibilidad de poder lograr tener más tierra para seguir produciendo o lograr tener una casa. Qué bueno, ¿eh? Bueno, además ese valor digamos que se agrega, ¿no? Que se agrega. Que tiene que ver con esa parte humana, ¿no? Sí, tan importante. Así que bueno, Sergio, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. María, también María Fuentes, que está aquí en la parte de comunicación. Así que bueno, muchas gracias por haber compartido esto que es novedoso. Ojalá que la gente lo conozca un poco más. Sí. Y el éxito también para este año y los que vengan. En la gracias, Argentina, igualmente esta para Argentina ustedes. Que necesita estas cosas, ¿no? Gracias, igualmente para ustedes. Y suerte y éxitos en el año a todos los productores de la Argentina. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy aquí en Diálogos con Chacra, con siempre, ¿no? Novedades, cosas nuevas, atractivas, buenas, positivas. Ojalá que como argentinos las aprovechemos. Gracias, hasta la próxima.